Dios les bendiga a todos, hermanos, bienvenidos sean. Damos gloria al Señor. Procedemos a la exposición que el Señor tiene para nosotros en cuanto a la palabra de Dios. Pueden haber varios títulos a lo que vamos a enseñar en este día. Son claves sumamente importantes en la vida cristiana. Lastimosamente muchos cristianos no viven este tipo de vida, la vida que el Señor nos llamó a todos a realizar. Es un desafío. La verdad que no resulta un proceso fácil. La vida cristiana no es una vida fácil. La vida cristiana consiste en un proceso de mucho aprendizaje. Y hay mucho que aprender, hay mucho que recibir también de parte de Dios. Y yo le he titulado ¿Cómo aprender a vivir en el reino de Dios? ¿Cómo aprender a vivir en el reino de Dios? Al final de este mensaje yo espero que usted aprenda cómo usted debe de hacer, qué es lo que usted debe de hacer para vivir como un hijo de Dios. Porque muchos no lo están haciendo, muchos no están viviendo este tipo de vida. Vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 3. Libro de San Juan, capítulo 3. El versículo 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos aquí entonces un escenario en el cual un principal, una persona importante entre los judíos llamado Nicodemo, de la religión farisea, viene a Jesús de noche para hablar con Jesús. No sabemos, la Biblia no dice, y parece ser que Jesús acomodó esa visita a la necesidad que Nicodemo realmente tenía, y no tanto, creo, a la pregunta que Nicodemo tal vez le quería hacer. El asunto es que Jesús le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, cuando hablamos de nuevo nacimiento, es muy posible que muchos de ustedes que me están escuchando pues ya han experimentado lo que se dice que es nacer de nuevo, el cual es recibir a Jesucristo en nuestro corazón, confesarle con nuestra boca y hacerlo Señor de nuestras vidas, lo cual está correcto. De una forma muy resumida, eso es. Pero hay mucha implicación al respecto. Muchos dicen que lo han hecho, pero parece que siguen siendo aún como Nicodemo. Aún no pueden ver el reino de Dios. Volvamos a leer el versículo 3, que dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, enfatizo, no puede ver el reino de Dios. Así que el reino de Dios se ve, se experimenta y se ve. Obviamente no es posible verlo con los ojos naturales, sino que se ve con los ojos espirituales. Cuando habla aquí el Señor de que se ve, está hablando de un sinnúmero de cosas. No es algo simple. Una imagen, un video, contempla muchas cosas, muchos colores, muchas formas. Pero hay muchos que aún no ven
ese reino de Dios en sus vidas. Tal vez experimentan una religión, experimentan una tradición. Caminan muchos como ciegos, aún sin que la palabra de Dios sea quien les guíe. Les falta revelación en sus corazones. Entonces, quiero hoy traer un poco de luz a nuestra mente, pero también a nuestros espíritus, a nuestros corazones, acerca de la implicación de estas palabras que Jesús le dio a Nicodemo. Cuatro versículos después, en Juan 3, versículo 7, Juan capítulo 3, ahí mismo, le dice Jesús: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario el nuevo nacimiento. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. En la Biblia aquí habla de que somos nacidos de Dios en este nuevo nacimiento, y a través de este nuevo nacimiento somos hechos hijos de Dios. Y lo dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí habla de un nuevo nacimiento. Igual que lo que se le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Aquí dice que este nuevo nacimiento viene directamente de Dios. Dios como el que engendra, los cuales no son engendrados por sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino son engendrados por Dios. Y son hechos, se les da a ellos que son engendrados, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios, lo cual viene con creer en el nombre y en la persona de Jesucristo. Según de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos habla de esta nueva naturaleza, de esta nueva forma de vida. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces aquí la Biblia habla de una nueva creación, habla de una nueva criatura. Ahora, nosotros debemos de entender lo que eso significa. Lastimosamente hay muchos cristianos que si le preguntas tú ahora en qué consiste esa nueva criatura, cómo es esa nueva criatura, explíqueme usted cómo se comporta, cómo es que funciona, cómo opera, qué significa esa nueva criatura. Y posiblemente pocos puedan dar explicación al respecto. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice que sobre esa nueva criatura ahora habita el Espíritu de Dios. Gálatas 4, 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces, al nosotros ser hijos, en el momento de la regeneración, envió al Espíritu Santo a nuestros corazones. A nuestros corazones. Y los hijos de Dios ahora entonces son guiados por el Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo. Entonces, una de las características de la nueva vida que se nos ha sido dado es el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De todos los que entonces reciben al Espíritu Santo, todos los que son guiados por Él, estos son los hijos de Dios. Y cuando dice que son guiados, significa que son dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando dice que son guiados, significa que de alguna manera son controlados, no totalmente, sino como consejeros, ¿okay? Son guiados, la palabra correcta es guianza, por medio del Espíritu Santo. Ya no obedecen estas personas, estos hijos de Dios, ya no obedecen las indicaciones de su mente, ya no obedecen las indicaciones de su corazón humano, ya no obedecen las indicaciones de otras personas posiblemente, sino que obedecen ahora las indicaciones conforme al Espíritu Santo. Así que el que es hijo de Dios no acepta una guianza diferente
a la voz del Espíritu Santo. Entonces, el vivir esta nueva vida en Cristo, cómo aprendemos a vivir en el reino de Dios, tiene que ver entonces cómo aprender a vivir con la persona del Espíritu Santo. Ahora, este Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, en un área de nuestro ser que se llama espíritu. Y lo dice Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí establece la forma en que se comunica el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Y le da a entender el Espíritu Santo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto nos lleva a un concepto más general, que es el ser humano, cómo está constituido. Sobre todo el que es hijo de Dios en esta nueva creación. ¿Qué implica todo esto? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí Pablo está diciendo que ustedes sean bendecidos, santos, hechos santos completamente en todo lo que ustedes son. Vuelvo a repetir: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, hace énfasis aquí al ser humano, a la persona, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, bíblicamente, a través de este versículo, vemos que el ser humano tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y aquí lo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros vivir una vida dentro del reino de Dios, conducirnos en el reino, en esta nueva vida en Cristo, si tú has recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador, debes de aprender entonces ahora cómo vivir en el Espíritu. Para estar escuchando la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla al Espíritu. Entonces vamos a definir un poco lo que significa cada una de estas tres partes. El ser tripartito del ser humano. Empecemos por el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es una parte del ser humano que está en el interior, que es un componente del ser humano que está en lo profundo del ser mismo, en las profundidades del ser. El alma está un poco más externamente. El alma, tenemos en el alma el componente de las emociones y los pensamientos. Y el cuerpo es más exterior todavía que el alma. Ahora, el ser humano, el hombre natural, pues estudia el cuerpo a través de la medicina, a través de las ciencias médicas. Estudia el alma a través de la psicología, psiquiatría, pero no tiene forma de estudiar el espíritu. Porque el humano normal, pues tiene el espíritu apagado. Por eso se le llama regeneración. Teológicamente, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, aviva el espíritu humano. Ese espíritu humano es el componente que se comunica con el mundo espiritual. El ser humano se comunica con el mundo espiritual a través de su ser interior. Ahora, muchos llaman a esto espiritualidad, pero no necesariamente. Muchos pueden decirse que son espirituales teniendo una conexión de alguna manera a través del alma, a través de la mente, pero el que es espiritual tiene una conexión directamente
en el cristianismo con Dios. ¿Se podría tener conexión con otros espíritus malignos? Sí. Se puede tener conexión con otro tipo de dioses que están camuflados como dioses, pero que realmente lo que son espíritus malignos, sí, con el mundo espiritual de oscuridad. El propósito de Dios es que el espíritu, una vez que es avivado, cuando recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y viene el Espíritu Santo, al nosotros recibir a Jesús como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo y se deposita en nuestros corazones, avivando el espíritu, dándole otra vez vida. Es decir, en la caída, cuando el hombre cayó, cuando perdió esa capacidad espiritual. Inicialmente Dios creó al hombre con también cuerpo, alma y espíritu. A través del espíritu se comunicaba con Dios. Y el espíritu gobernaba el alma. O sea, el alma era el instrumento o medio de comunicación con el cuerpo. Y el cuerpo era un servidor. Así que el cuerpo estaba a merced del alma. Y el alma estaba a merced de lo que el espíritu le decía. Esto era antes de la caída. Pero después de la caída, el espíritu quedó inoperante. Quedó sin comunicación con Dios. Al retirarse Dios de esa área del espíritu, queda entonces ese órgano, queda ya inoperante. El alma ahora queda a merced del cuerpo, pasando a ser de hombres espirituales en la creación original a ser ahora hombres carnales después de la caída de Adán y Eva, después de que ellos hubiesen pecado. Tenemos entonces ahora una condición del ser humano en la cual está avivado, sigue vivo el alma, sigue vivo el cuerpo, pero el espíritu se dice que está muerto. El espíritu, es decir, que está inoperante, que no se puede comunicar con Dios. Solamente a través de la reconciliación, a través del arrepentimiento, los pecados, solamente al reconocer nuestra falta delante de Dios y que nosotros requerimos una reconciliación con nuestro Padre, el que nos creó, entonces es que se produce a través de Jesucristo como mediador, que es el único mediador, se produce entonces el nuevo nacimiento o la regeneración de nuestros espíritus. Así que en el nuevo nacimiento el espíritu es regenerado por la presencia del Espíritu Santo, pero ahora tiene un desafío el espíritu. Y es que el hombre carnal debe ser vencido ahora, porque ha quedado un hombre carnal. Desde que nosotros nacemos, cuando nosotros nacemos, nacemos carnales. Es decir, nacemos sin que el espíritu esté conectado con Dios, sin que el espíritu esté vivificado. Está el alma y la carne, los dos íntimamente ligados unos a otros. Y aprendemos lo que aprendemos en el mundo. El mundo nos enseña las cosas del mundo. Y las cosas del mundo son las cosas de la carne. Y nosotros vamos y estudiamos como niños y como jóvenes y adultos. Desarrollamos una profesión, una carrera, un oficio. Y todo lo hacemos en el mundo natural, en el mundo del alma y del cuerpo. Más la parte espiritual está totalmente aparte, está inoperante, está ausente en la persona. Cuando venimos a Cristo, se aviva esa parte interior, esa parte del espíritu. Pero entonces ahora entramos en un problema, y es que el que sigue gobernando la persona sigue siendo el cuerpo y el alma. Como el espíritu no estaba, como el espíritu estaba inoperante, estaba muerto, entonces ahora entramos en una contradicción de vida. Por eso se le llama, la palabra de Dios habla de la nueva naturaleza en Cristo, del viejo hombre y del nuevo hombre, porque todavía seguimos manteniendo la naturaleza vieja. La naturaleza vieja consiste en un esquema donde el cuerpo y el alma son los que dominan al ser humano. Pero la nueva vida en Cristo es el espíritu el que domina a todo el ser humano. De tal forma que el alma obedece al espíritu,
todo lo que el Espíritu indique y se expresa su obediencia en los miembros del cuerpo. La salvación consiste entonces ahora en obedecer una nueva forma de vida, en regirnos bajo una forma diferente de vivir. Ya no es posible, si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, seguir viviendo la vida que vivíamos antes. Esto implica un nuevo señorío en nuestra vida. Antes el señorío lo teníamos nosotros a través de nuestra propia alma, a través de nuestro propio cuerpo, pero ahora ya el señorío en Cristo ya no lo podemos tener nosotros, sino lo tiene que tener el Espíritu. El Espíritu, es decir, Jesucristo a través del Espíritu Santo en el Espíritu o en nuestros corazones, que es lo mismo, que es equivalente. Cuando nosotros decimos que el Jesucristo está en el corazón, está en nuestro corazón, estamos diciendo que Jesucristo está en nuestro espíritu, precisamente de una forma exacta. La vida cristiana consiste entonces ahora en obedecer las indicaciones del Espíritu Santo, el cual no habla a la mente directamente, sino el cual habla al Espíritu, y que el Espíritu puede revelar a la mente, puede revelar al alma, pero tú tendrías ahora que buscar la dirección no en tu mente. Ya no puedes buscar la dirección y la guianza de tu ser, de tus decisiones, en tu mente, en tu persona, sino que tienes que buscar ahora esa guianza y esa voz dentro, en lo más profundo de tu ser, en el Espíritu que ha sido avivado por Dios. Para ello, entonces, en esta nueva vida debes saber andar en tu ser interior, en el Espíritu. Entonces, muchos cristianos vienen a la iglesia, vienen a Cristo, pero nadie les dijo que ahora tienen que vivir en el Espíritu. Tienen que vivir guiados por el ser interior. Ya no tienen que renunciar a la vida del alma, tienen que renunciar a la vida del cuerpo. Ya no más van a decirle sí a lo que el alma diga y a lo que el cuerpo diga, sino que ahora le van a decir solamente que sí a lo que el Espíritu diga. Entonces, caminar hoy en una nueva vida en Cristo implica todo un estilo diferente de vivir y de comportarse, donde nosotros ahora obedecemos únicamente la voz interior en lo profundo de nuestro ser, en lo más profundo, más allá de nuestra alma. En lo profundo de nuestro ser está el Espíritu y está el Espíritu Santo y nos está hablando. ¿De qué forma nos habla? Muchos cristianos no saben cómo habla el Espíritu Santo y por lo tanto no saben cómo comportarse conforme esa guianza. Y vamos a hablarlo en este día, vamos a revelarlo en este día. Juan capítulo 3, versículo 8. En el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, le dice en ese versículo Jesús a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí está diciendo que el nuevo nacimiento que le está diciendo a Nicodemo es necesario nacer de nuevo, es un nacimiento que viene del Espíritu. Y cuando dice del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo en este caso, porque si usted va a ese versículo va a encontrar que la palabra Espíritu está en mayúscula. Así que tenemos entendamos bien cuando hablamos de la palabra espíritu. Espíritu puede ser el espíritu humano, que es un espíritu con una E minúscula, se escribe con E minúscula. Y cuando se habla de la Biblia, habla también de espíritu, pero con E mayúscula, habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con E mayúscula habita en nuestro espíritu. Okay, somos personas con tres partes, tal y como lo hemos hablado y estado enseñando en este día. Ahora, cuando dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va, está hablando de cómo es el espíritu, cómo es la vida del espíritu. Es decir, el espíritu hace como él quiere, no hace conforme tú quieres. El viento sopla de donde quiere
y oye su sonido, mas no sabe dónde viene ni a dónde va, ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, aquel que es nacido del Espíritu es movido por la voluntad propia del Espíritu de Dios, no por tu propia voluntad. Porque va a soplar, va a moverse el Espíritu como quiere. Solo vas a poder percibir el sonido, es decir, solo vas a poder ver los resultados del Espíritu, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tú simplemente percibes la voz, la guianza y obedeces. Eso es todo. Mas no puedes tratarlo racionalmente. Generalmente tú siempre a través de la fe, a través de creer, a través de sensibilizarte, a través de ser introspectivo dentro de tu ser, en tu espíritu eres guiado por el Espíritu Santo. Para entender mejor toda esta operación, toda esta logística, toda esta forma de que como Dios se comunica y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tenemos que definir un poco la parte de nuestra vida como ser humano que se llama alma. Que el alma tiene básicamente tres componentes. El alma del ser humano tiene tres componentes. La mente como primer componente, las emociones como segundo componente y tercero, la voluntad. La mente es donde están los pensamientos. Es la fuente de la sabiduría, ¿no? Con la mente nosotros razonamos, están nuestros razonamientos y está el conocimiento. La inteligencia también viene en la mente. Ahora, esta es una inteligencia, un conocimiento, una sabiduría, un razonamiento que es natural por ser humano y es parte del alma. Cuando nosotros pensamos, pues lo hacemos con la mente. Ahora, cuando somos hijos de Dios, la mente sigue funcionando, la mente sigue trabajando. Pero a diferencia del que no es hijo de Dios, el que no es hijo de Dios, la mente, al estar independizada de Dios, trabaja por sí misma. La mente toma deducciones, razona, reflexiona, pero en busca de sus propias metas, en busca de sus propios sueños. Eso es lo que hace la mente. Mientras que una persona que ha nacido de Dios en el nuevo nacimiento, la mente va a razonar, va a pensar lo que el Espíritu le diga, lo que el Espíritu le instruya, lo que reciba en su ser interior. Eso es lo que la mente va a razonar. Los que no son de Dios, entonces, y los cristianos carnales, no razonan conforme a lo que el Espíritu dice, sino que razonan conforme a lo que ellos mismos han tomado como decisión. Que eso es lo que hemos aprendido todos desde que nacimos, pero que en un momento de nuestra vida vino un cambio en una nueva naturaleza. Y eso es lo que pasa con muchos, lo que no han aprendido a ser gobernados por el Espíritu Santo, no han aprendido a ser guiados por el Espíritu, porque siguen tomando hoy sus propias decisiones. La segunda parte es las emociones. Es el asidero de los sentimientos, las emociones, ¿verdad? La parte afectiva, es donde estamos nosotros con nuestro corazón, decimos muchas veces, corazón alegre, corazón herido, corazón triste. Están todas las emociones ahí en la parte emocional. Es la segunda parte del alma, el segundo órgano del alma. El tercer órgano del alma es la voluntad, que es donde nosotros tomamos las decisiones. La voluntad es aquel órgano del alma que ejecuta las decisiones. Esa es las tres partes del alma: mente, emociones y voluntad. Ahora, el yo se forma allí, el yo está allí. El yo es formado desde que nacemos. Desde que nacemos venimos aprendiendo. ¿Dónde aprendemos? Aprendemos en nuestra mente, aprendemos en nuestras emociones, aprendemos con nuestras propias decisiones y voluntad. Entonces se va formando la personalidad, se va desarrollando la persona y vamos conociendo a la persona con su nombre y apellido, cómo es.
y vemos personas con múltiples características, unos más alegres, otros menos alegres, unos bromistas, otros más serios, y así nosotros vemos diferentes tipos de personas, unos inteligentes, unos no tan inteligentes, unos con sabiduría, otros sin sabiduría. Recordemos que existe la sabiduría humana, recordemos que existe la inteligencia humana, aunque también existe una inteligencia espiritual, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces el yo, que es lo que queremos enfocar, la persona, la personalidad está en el alma. Tú eres lo que es tu alma. Eso es lo que tú eres como ser humano. Pero como hijo de Dios, tú debieras ser conforme a tu espíritu, como hijo de Dios. Pero en la realidad, lo que se va a manifestar es lo que está en el alma. Pero si lo que está en el alma es los pensamientos del espíritu, porque tú has sido sensible para ser guiado por el espíritu, entonces hablamos de que tú eres un ser humano, una persona espiritual en Cristo. No estoy hablando que tú eres una persona espiritual simplemente, como hoy se habla en el mundo natural, que se habla de una espiritualidad, creyendo en Mahoma, creyendo en Buda, creyendo en Confucio, creyendo en cualquier tipo de filosofía. No estamos hablando de ese tipo de inteligencia, sabiduría, que sigue siendo todavía carnal y humana. No estamos hablando de la sabiduría, de una inteligencia que existe también en el espíritu, que proviene directamente del Espíritu Santo, que proviene de Dios. Entonces, la sede de la personalidad, el yo, está en el alma. Ahora, nosotros hemos aprendido desde que nacimos, pues todas las mañas, todas las costumbres, todas las tradiciones, en nuestras culturas, en nuestras naciones, de donde somos, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Hemos aprendido formas de ser. Hemos ido a la escuela, hemos ido al colegio, hemos ido a la universidad y hemos asimilado lo que nos enseñaron. Y lo que nos enseñaron, ninguno de las cosas que nos enseñaron fueron cosas que tenían que ver con Dios. Porque el hombre natural no está habilitado en su espíritu para conocerlo. Esa es la situación. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que pasar por una nueva forma, por una nueva enseñanza, la cual imparte la iglesia del Señor. La iglesia del Señor debe enseñar entonces ahora a la persona a cómo ser un hijo de Dios. Y todo está centrado ahora en que para ser hijo de Dios genuino, debes ahora ser guiado y dirigido por el Espíritu interior, a través del Espíritu Santo. Ok, entonces vamos un poco más allá del alma, vamos a ir a la parte del espíritu, porque si no conocemos el espíritu, es imposible que nosotros podamos caminar en el espíritu. Hay 3 órganos del espíritu, 3 órganos importantes, 3 áreas importantes en nuestro espíritu. El primero se llama intuición, el segundo comunión y el tercero conciencia. Vamos a definir un poco cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, la intuición. La intuición es el órgano sensitivo del espíritu humano. Recordemos que ese espíritu humano fue regenerado por el Espíritu Santo. Es el órgano sensitivo, es decir, es el órgano delicado, es el órgano que tienes que tratar con más sensibilidad. No depende de una influencia externa. ¿Okay? La intuición en ese órgano es un órgano a través del cual Dios se comunica y dirige sentimientos e insinuaciones. Es a través del cual se transmite la voluntad de Dios, es a través del cual Dios habla, a través de la intuición. No depende de una influencia externa, no viene por el conocimiento, no viene por las emociones, no viene por la voluntad humana, no viene por el alma ni viene por el cuerpo, viene directamente
de parte de Dios, por el Espíritu Santo. Es una intuición. Es como cuando alguien dice que yo creo, me parece como que yo siento algo, no sé, como que algo va a pasar. Algunos le llaman a eso intuición. Pudiera ser esa parte, ¿no? Algo muy parecido. En lo profundo de nuestro ser existe ese órgano en el espíritu. Debemos nosotros ser guiados por esa intuición. Debemos nosotros ser movidos por la intuición. Debemos de hacer lo que en nuestro ser interior Dios nos dice a través del Espíritu Santo. La segunda parte del segundo órgano de nuestro espíritu es la comunión. La comunión es a través del cual ese órgano, nosotros adoramos a Dios. Así que es el órgano de la adoración. Es el órgano que nosotros usamos. No es necesario que lo entendamos plenamente con nuestra mente, pero saber que cuando estamos adorando y lo hacemos desde el espíritu, el órgano que se activa para adorar a Dios se llama comunión. Es el segundo órgano más importante del espíritu. El tercer órgano del espíritu es la conciencia. La conciencia, a través de ella se discierne entre lo bueno y lo malo. Y es espiritual. Cuando tú estás haciendo algo, y si como estás haciendo en ese proceso de estar haciendo algo y tu conciencia en tu interior te dice, no sigas, no sigas, detente, no está bien lo que estás haciendo. Y tú en tu humanidad, en tu alma, tú piensas y dices como que, no sé, como que yo percibo que lo que estoy haciendo no debería de hacerlo. No lo hagas, no lo hagas, hazle caso a la intuición, hazle caso al órgano interior que se llama conciencia, que puede actuar a través de la intuición, comunicarse a tu alma, a través del espíritu humano. No viene por el conocimiento, ¿ok? La conciencia no viene porque tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, ¿ok? Bueno, tú leíste la palabra de Dios, eso es con el alma, pero eso debe pasar al espíritu. Pero con el alma tú puedes detectar qué cosas son malas. Tú sabes que lo que dice la palabra de Dios como prohibición son cosas que Dios lo define como pecado. Y son cosas malas. Entonces tú por medio de la mente, el alma, tú puedes saber que algunas cosas que son buenas y que son malas. Pero hay cosas que con el razonamiento humano no es posible conocer o saber, sino que hay cosas y hay guianzas que a través de la conciencia, que es un órgano del espíritu, te va a hablar y te va a decir, no hagas eso. No hagas eso. Posiblemente desconozcas la Biblia en esa área, posiblemente no está escrito en la Biblia, pero te va a hablar, te va a guiar, te va a aconsejar. Esa es la conciencia. Así que no viene por el conocimiento que tengas en tu mente sobre la Biblia, sino que es un juicio directo y espontáneo que viene de adentro. Un juicio de que si está bien o está mal lo que estás haciendo, pero viene de tu ser interior. En resumen, tenemos tres partes entonces en nuestro espíritu, tres órganos: la intuición, la comunión y la conciencia. Si el creyente no discierne su espíritu, el problema que tiene el creyente cuando no discierne su espíritu, ignorará la comunicación, cómo comunicarse con Dios en el espíritu, ignorará cómo comportarse en la vida espiritual. Si veniste a Cristo Jesús y eres cristiano ahora, tú estás llamado a vivir una vida espiritual y dejar la vida carnal. La vida carnal es la vida normal, humana, la vida regida por los pensamientos, la vida regida por la voluntad y por las emociones. Es la vida carnal. Ya tú no te vas a dirigir de esa manera, ya no vas a caminar de esa manera. El problema es que los cristianos siguen caminando, siguen siendo personas que se mueven en la carne cuando deberán de moverse por el espíritu. Okay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer, Señor,
con el Señor, con aquellos cristianos que aún después de tantos años no han querido aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios en su ser interior. No han querido, porque básicamente es que no se ha querido darle importancia a la voz de Dios. Para poder discernir el Espíritu, debe haber entonces una separación del alma y el espíritu. Porque si no hay una separación del alma y el espíritu, vamos a confundir las cosas. Vamos a creer que lo que pensamos y lo que sentimos en nuestra alma es la obra del espíritu. Y no es así. No es así. Lo que usted siente en su alma y lo que usted piensa en su mente, generalmente es la obra de usted, del yo, o de lo que se le pone en la mente. Ahora, si puede Dios hablarle a la mente, claro, lo puede hacer a través de la revelación del Espíritu a la mente. Dios puede hablar a la mente. Pero tenga mucho cuidado, no todo lo que usted piensa, en otras palabras, es de Dios, sino que gran parte de lo que usted piensa es del hombre carnal natural. El hombre carnal natural es aquel que se dirige, decide su vida y acciona por su propia voluntad, sus propios sueños, sus propios objetivos, sus propias metas, su propio plan, su propio propósito. El hombre espiritual es aquel que ha aprendido a escuchar la voz del espíritu, de su ser interior, a través de la intuición, y se deja guiar por esa intuición en todo lo que esa intuición le diga. Ya no van a hacer los planes del yo, de su propia alma, ya no van a hacer los sueños del yo, de su propia alma, ya no van a hacer sus propios pensamientos, ya no van a hacer las emociones, creyendo que esas emociones son del espíritu, sino que ahora van a ser las indicaciones que vienen a través de la intuición por el ser interior. O sea, el ser interior tiene pensamientos, claro, porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene pensamientos. El Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene emociones. Es una persona. Y eso lo impregna en el espíritu del ser humano. Entonces podemos confundir entre los sentimientos del espíritu y los sentimientos del alma. Y es frecuente que el cristiano tenga esa confusión. Es frecuente que el cristiano tenga eso unido. Tiene unido el alma con el espíritu. Tienen un enredo, tienen una melcocha ahí entre el alma y el espíritu, cuando el espíritu debe estar separado del alma. ¿En qué sentido separado? De que los pensamientos deben ser claros en ti de qué es lo que estás pensando. Si lo que estás pensando viene de ti mismo, de tu alma, o lo que estás pensando viene del espíritu. Tú debes de poder discernir de dónde viene la voz que tú tienes o que viene a tu mente. Si la voz que viene a tu mente son pensamientos propios, o es la voz que percibes desde el origen, desde el ser interior. ¿De dónde viene esa voz? ¿Vienen de ti mismo o vienen del ser interior? Tienes que saber discernirlo. Y para saber discernirlo debes entonces debe aplicarse la separación del alma y el espíritu. La separación del alma y el espíritu, de tal manera que tú, cuando percibas algo, sabes de dónde viene, no está mezclado. El sentimiento del espíritu no está confundido con el sentimiento del alma, ni el pensamiento del alma está confundido con el pensamiento del espíritu. No están mezclados, están separados. Tú puedes saber la diferencia cuando eres tú quien habla o cuando es el espíritu quien habla. Para ello, para conocer cómo funciona la separación del alma y el espíritu, lo voy a invitar a ir a Hebreos capítulo 4, del versículo 4 al 13. Hebreos capítulo 4, del versículo 4 al 13. Dice así la palabra de Dios: porque en cierto lugar
dijo así del séptimo día. Está hablando Pablo. Bueno, en teoría es Pablo que escribió Hebreos, no se tiene una seguridad total, pero muy posiblemente haya sido Pablo. El escritor de los Hebreos dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Es decir, el Señor les dio un mandamiento a su pueblo de que reposasen en el séptimo día, pero vuelve a repetirlo como si no hubiese dado el mandamiento, como si existiera otro día diferente. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿dónde? En el reposo de un nuevo día. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su obediencia cuando se les anunció el reposo del séptimo día, no entraron en el reposo de Dios realmente. Entonces el séptimo día simboliza un estado, simboliza un reposo. Repito, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, eso fue el pueblo de Israel, otra vez determina un día. O sea, otra vez Dios vuelve a definir un día de reposo, otra vez. Ya había sido definido, mas otra vez ahora define un día de reposo. Y hay dos puntos aquí, dice hoy. ¿De cuándo es ese día de reposo? Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿cuál es ese nuevo día que define el Señor? Hoy es el nuevo día. Hoy es el nuevo día que Dios define. Vamos a volverlo a leer. Y otra vez determina, versículo 7, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces el reposo, entran en el reposo aquellos que no endurecen los corazones. Ese es el que entra en el reposo. Y el reposo no es esperarte que venga el sábado. El reposo es hoy, ya. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, recuerden que la Torá se dio en el tiempo de Moisés. Moisés muere y viene Josué. Pero dice, y Josué entra a la tierra prometida. Entonces aquí está diciendo que ni la tierra prometida es el reposo, ni un día, ni la tierra prometida. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Así que el reposo no es la tierra prometida, ni el reposo es un día. Versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, es decir, aquí hay otro reposo. No es el reposo del sábado. No es el reposo de entrar a la tierra prometida y haber vencido a los enemigos y estar en paz y en tranquilidad. Los dos son formas de reposo, pero no es ese reposo del cual Dios está hablando. Está hablando de otro reposo mayor, de otro reposo mejor. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, en ese reposo hay un descanso. Hay un descanso. Versículo 5. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, ¿cuál es ese reposo? ¿Cuál es ese reposo? Bueno, ese reposo es la nueva vida en Cristo Jesús. Ese reposo, el cual se define hoy nuevamente, es la nueva vida en Cristo Jesús. Todos aquellos que han venido a Cristo, todos que han aceptado a Jesús como su Salvador y como su Señor, entonces entran ahora en este reposo. Procuremos pues, versículo 11, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, en el versículo 12 parece como que hay un giro, pero ahí da una explicación.
Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y en el versículo 12 dice, porque da una explicación, porque la palabra de Dios, es decir, se entra en el reposo a través de la palabra de Dios. Es viva y eficaz. La palabra de Dios, sabemos que en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. La palabra era Dios y era con Dios. Y la palabra se hizo carne. Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios en rema es Jesucristo mismo. La palabra de Dios es viva y eficaz, no está muerta. No estamos hablando de la palabra en la letra. Estamos hablando de la palabra del Espíritu, la palabra rema. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que si tú obedeces esa palabra, entres en el reposo. Si tú no tienes incredulidad, no puedes. Si tú tienes incredulidad, no puedes entrar en el reposo. Mas si tú crees en la palabra de Dios, en Jesucristo, tú entras en el reposo, en todo lo que Dios diga. Porque todo lo que Dios dice es la palabra de Él y es Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos. Y vean lo que hace la palabra de Dios. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí es donde entonces se hace la división. La palabra de Dios, como espada de dos filos, penetra partiendo el alma y el espíritu. Es decir, separa lo que es espiritual y lo que es anímico, lo que es del alma. Hace una separación de tal forma que tú puedas juzgar lo que viene del espíritu y tú puedas juzgar lo que viene del alma. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, a la palabra de Dios no se le pasa nada. Todo lo conoce, todo lo entiende, todo lo comprende la palabra de Dios. Y su espada discierne todo lo que es bueno y lo que es malo, pero también discierne lo que es del hombre natural. Lo cual realmente no es agradable para Dios. El hombre natural, en su alma natural, no agrada a Dios. El hombre no puede agradar a Dios naturalmente. Requiere la nueva naturaleza. Requiere la parte espiritual, ser renacido por el Espíritu Santo para poder agradar a Dios. Entonces, la palabra de Dios va a discernir también al hombre natural, al alma natural, de la parte de Dios que es espiritual. Así que la acción de la palabra de Dios en nuestras vidas va a hacer que entonces se separe lo que es de nuestro yo y lo que es del espíritu, para que no lo confundamos. Es una obra espiritual. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios. No hay cosa que no se haya manifiesto, que no pueda estar oculta. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces vemos aquí entonces que la separación del alma y el espíritu lo hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que pedirle a Dios que separe nuestra alma, nuestro yo del espíritu. Y tenemos que entender que en la nueva vida en Cristo, que la nueva vida en el reino de Dios consiste en vivir ahora bajo la voluntad del Espíritu en el ser interior que viene por el Espíritu Santo. Ahora vamos a hacer caso solamente lo que el Espíritu nos diga. Ya no vamos a tomar decisiones humanas. Ya no. Nosotros ya en un momento nacimos de sangre humana, pero ya ahora estamos renacidos directamente de Dios. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Tenemos que vivir ahora por la nueva naturaleza. Ya no somos deudores a la carne. No le debemos a la carne nada, solo muerte. No le debemos a las obras de la carne absolutamente nada, hermanos. Le debemos ahora a Dios y al Espíritu Santo en nuestro espíritu, que es el que nos debe de gobernar. Es decir, que el cristiano genuino, que el hombre espiritual, que es guiado por el Espíritu de Dios, ya no hace caso a lo que su yo dice.
Si tú vas a estudiar una carrera, ya tú no decides con tu yo lo que tú vas a estudiar. Y ahora tú tienes que ser sensible a lo que el Espíritu de Dios en tu espíritu te dice. Y debes de esperar respuesta de Él. Puede ser que Dios te diga, Marquitos, si te llamas Marcos, te lo dejo a tu decisión. Pero puede ser que el Espíritu Santo te diga, no, estudia esta carrera, porque yo tengo un propósito contigo ahí. Si te vas a casar, ya no vas a tomar tu decisión propia de que te casas con quien quieras. No, y ahora tomas la dirección, la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice el Espíritu de Dios? Si vas a renunciar de tu trabajo, ya no tomas la decisión propia. Consultas con Dios. Vas de paseo, consultas con Dios. Te quedas en la casa y vas a hacer alguna otra cosa, consultas con Dios. Ahora eres guiado por el Espíritu de Dios. Vas a aprender entonces a reconocerlo. Ahora, ¿de qué forma, de qué manera? Introspectivamente, fijando y concentrando tu ser y conectándote hacia tu interior. Y de esa manera vas ahora a actuar en las cosas naturales como mucho más en las cosas espirituales. Si vas a adorar, vas a adorar en el Espíritu. Si vas a cantar en el Espíritu. Si vas a predicar en el Espíritu. Si vas a saltar en el Espíritu. Todo lo que vayas a hacer sea para la gloria de Dios. Y todo eso que vas a hacer sea en el Espíritu que tú lo hagas. Por lo tanto, es una nueva forma y manera de aprender a vivir hoy en este planeta Tierra. Ya no vas a seguir viviendo naturalmente. Ahora vas a seguir viviendo espiritualmente, porque es al Espíritu de Dios a quien tú le debes la vida, la salvación, la eternidad. Gloria a Dios. Yo espero haber sido claro. El llamado que tú tienes y lo que ahora tú tienes que hacer en este planeta Tierra, día a día, es respirar por el Espíritu, caminar por el Espíritu, tocar por el Espíritu. Todo debe ser ahora hecho por el Espíritu, en la parte más profunda de tu ser. Conéctate allí, permanece conectado y sensible al ser interior, a la parte interior, a la intuición, a la comunión, a la conciencia. Muy importante que tú sepas estos órganos del Espíritu para que entonces lo puedas detectar y al poder detectarlo puedas obedecer. Y cuando te vienen pensamientos o te salgan pensamientos, siempre pregúntate ¿de dónde viene el pensamiento? ¿Viene de mi yo o viene del Espíritu? Si viene de mi yo, desecha el pensamiento, déjalo por ahí, desechado, y busca lo que el Espíritu dice. De ahora en adelante, eso es lo que se llama la nueva vida en Cristo. Eso se llama el señorío de Jesucristo sobre tu vida. Eso es lo que significa aceptar a Jesús como Señor de tu vida. Ya no tú eres el dueño de tu vida. Ahora Jesús es el Señor de tu vida. Eso es lo que implica que Él sea Señor en ti. Muchos cristianos que se dicen ser cristianos han aceptado a Jesús como Salvador. Lo entienden y lo conocen. Pero no han entendido lo que significa Jesús como Señor de nuestras vidas. Este mensaje ha explicado claramente lo que significa que Jesús sea Señor en tu vida. Lo hace a través del Espíritu Santo en tu espíritu. Ahora tú obedeces al Señor Jesucristo que está en ti por medio del Espíritu Santo y que habla intuitivamente en tu espíritu. Conéctate allí, permanece conectado allí y sé hoy el Hijo de Dios que Dios quiere que tú
seas. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice tu palabra. Que llegue al corazón, al espíritu de cada persona que me esté escuchando. Y si hay alguien que necesita un encuentro contigo, toca su corazón. Llévalo, Señor, a tu presencia, a tu trono. Y que tú que me estás escuchando, tú puedas recibirlo a Él y decir: yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, pero primeramente arrepintiéndote de todos tus pecados, renunciando al pecado y a este mundo, porque el que es hijo de Dios ha renunciado al mundo con sus pasiones y sus deseos, para vivir ahora la vida abundante, la vida sobrenatural del Padre eterno en Jesucristo, a través del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu. Estamos dispuestos, Señor, a tomar la decisión de vivir por tu espíritu y en tu espíritu. Haz que sea una realidad en nuestras vidas, perpetuamente, constantemente, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.